Ejercer el periodismo en Venezuela puede ser visto como un acto heroico. Algunos incluso se atreverían a decir que no se trata de un oficio, sino de una compulsión masoquista. O hasta pudiera verse a veces como una acción suicida, sobre todo si recordamos el trabajo que hizo la prensa en las calles del país en periodos de protestas y fuerte represión, como los que se registraron en el año 2014 y 2017. Y aunque los periodistas tenemos fama de dramáticos, negativos, pesimistas y exagerados, no son exageraciones, tampoco es una apreciación subjetiva cargada de juicios de valor. Lo que pasa es que para entender a un periodista hay que entender la profesión en el contexto en el que se ejerce el oficio. Ya está reprimiendo con gases lacrimógenos. Nosotros luchamos por 3 colores, por nuestra bandera, nosotros luchamos por un país distinto. La guardia nos ha dicho que nos quitemos de este lugar. Que se encuentra acá avanzando en este punto. Entonces, a reprimir esta movilización que tenía como objeto llegar o avalar el artículo 328 de la Constitución. Metabolizar estas imágenes fue en su momento algo complejo, incluso hasta para los periodistas propensos por el oficio a siempre ver todo con mucha mayor gravedad de lo que parece tener. Pero los hechos hablan por sí solos y después lo que queda, si hay suerte, son los datos. Fíjense, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, solo en lo que va de 2018 salieron de circulación el diario El Oriental, La Verdad de Monagas, El Tiempo en su edición para la zona central, El Impulso, La Región de Oriente, La Prensa de Barinas y Versión Final. 7 en total, a los que tenemos que sumar 40 que dejaron de circular desde el año 2012. ¿La razón? El monopolio en la importación y distribución del papel para imprimir, al punto que sencillamente tuvieron que desaparecer u optar por publicar solamente una versión web, que por lo menos es algo, depende. Según el informe de Libertad en la Red 2017 de Freedom House, en Venezuela, un país de aproximadamente 31 millones de habitantes, la penetración de Internet solamente alcanza 60%. Súmele a eso que es un Internet de escasamente 10 megas, no gratuito, y de ñapa, agréguele el bloqueo de portales informativos que hace el gobierno. Pero si además pensamos en la gran cantidad de agresiones, robos, secuestros y detenciones arbitrarias contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos y trabajadores de la prensa y medios de comunicación en general, nos daremos cuenta de que en realidad los periodistas no exageran. Recordemos que no cubren ciencia ficción, aunque a veces lo parezca. Ellos le hacen seguimiento a lo más concreto de la realidad. De enero a abril de este año 2018, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registró al menos 60 casos en los que se les vulneró el ejercicio de la libertad de expresión a los periodistas. Atendiendo a las matemáticas de Pitágoras, 60 es mucho menos que los 176 casos que se registraron en 2017, pero es que recordemos que el año pasado la mayoría de las agresiones se registraron en coberturas de protestas. De los 60 casos reportados este año, 21 han sido detenciones ilegales y 42 de ellos tienen como responsables o victimarios a los organismos de seguridad del Estado, cuerpos de policías regionales y de la Guardia Nacional. La mayoría de las detenciones ocurren mientras los periodistas cubren manifestaciones por las terribles condiciones en las que se encuentra el sector salud, la escasez de alimentos, las fallas en el envío de la caja CLAP o por el incumplimiento en el suministro de agua, energía eléctrica o gas. Qué casualidad, ¿verdad? A alguien como que no le conviene que a esa gente se le escuche. ¿Por qué será? Así de incómodos somos los periodistas en Venezuela. Y no es victimización. Si usted revisa el puntaje 2017 de libertad de la prensa según Freedom House, verá claramente que Venezuela tiene un color vino tinto. El color vino tinto en esta oportunidad no habla del orgullo que sentimos de ser lo que somos por encima de nuestras dificultades, como bien lo demuestran tantos venezolanos talentosos como una Deina Castellanos o un Wilker Fariñez en el fútbol o un Rubén Limardo en la esgrima, entre muchos otros que dan cuenta de lo que llamamos el buen país. En este mapa que ven
Somos vino tinto porque es el color con el que se distingue aquellos países donde hay escasa o nula libertad de prensa. Si profundizamos veremos por qué. Lo primero, alguien está muy sensible. La victoria de la oposición en las elecciones de 2015 y la crisis económica que devino en crisis humanitaria aumentaron la incomodidad del gobierno ante las críticas. Por eso los periodistas dejaron de ser un fastidio para pasar a ser un objetivo. Sino que se lo pregunten al periodista y locutor Braulio Jatar, director del portal web Reporte Confidencial, que estuvo preso y que actualmente se mantiene bajo arresto domiciliario luego que su site publicara el video del estruendoso cacerolazo que la comunidad de Villa Rosa, en Nueva Esparta, le hizo al presidente Maduro. O también que se lo pregunten al periodista David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, medio que cubrió en 2013 las denuncias de corrupción en la estatal ferrominera Orinoco. Febres fue condenado a 4 años de cárcel tras haber sido declarado culpable de difamación agravada e injuria en forma continuada, aunque después la orden de prisión fue suspendida, obligándolo solo a permanecer en el país, presentarse mensualmente en la policía y eventualmente tendría que pagar una multa de 1.127 unidades tributarias. Lo segundo, el ambiente legal está muy contaminado. Piense en que aún y cuando el artículo 57 de nuestra Constitución de 1999 garantiza la libertad de expresión, también tenemos la reforma del Código Penal en 2005, que amplió el alcance de la difamación como una ofensa criminal que puede acarrear prisión de hasta 30 meses si se dirige contra el presidente. Piense en que además la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, o Ley Resorte, como también le conocemos, está redactada de forma vaga e imprecisa como para poder ser aplicada a discreción cuando habla, por ejemplo, de prohibir contenidos que podrían incitar o promover el odio. ¿Quién y cómo se determina eso? Piense que el sistema judicial está completamente politizado en todas sus instancias y niveles. Bastaría solo recordar que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la demanda interpuesta por Diosdado Cabello, ahora presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del PSUV, en contra del diario El Nacional. El fallo obliga a la directiva del diario a pagar 1.000 millones de bolívares por indemnización producto de un daño causado. Piense en que Conatel, que debería ser un regulador autónomo de los medios de comunicación, en realidad está completamente subyugado al Poder Ejecutivo y teniendo amplios poderes para revocar o suspender licencias, posterga los lapsos, no da respuestas sobre la renovación de las concesiones y trabaja arduamente, eso sí, en la redacción y envío de exhortos a las emisoras radiales para que los altos directivos de las mismas pongan en cintura a los comunicadores con sus contenidos buscando censurar o promover la autocensura. Lo tercero, la compra de grandes medios por parte de empresarios vinculados al sector oficial cambiando su línea editorial. Pero hay un cuarto y alentador punto. La mayoría de los periodistas que se han visto afectados por toda esta adversidad hoy se mantienen trabajando como siempre desde dentro o desde fuera del país, a través de las redes o a través de los diferentes portales web e incluso contribuyendo con el resurgimiento del periodismo de investigación en Venezuela. Esa es la buena noticia, porque el periodismo en este país pasó de ser una profesión a ser un ejercicio de patriotismo. Así que Venezuela puede seguir contando con los periodistas. No los vamos a abandonar. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV.